pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumento ¿de qué? De justicia. ¿Qué dice el versículo 12? El 12. No puede reinar ¿qué? El pecado. Iglesia, para que el pecado no reine en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser obediente. ¿Cómo? Ser obediente. Obedecer a la palabra de Dios. Dile al que tienes a tu lado: Cristo vivió por ti. Cristo vivió por ti. Y Cristo vive por ti. Dile tú: ya tú estás muerto al pecado, y ahora vives para la gloria de Dios. Amén, hermano. Ya estamos muertos al pecado. Mentirillas pequeñas no. ¿Qué tipo de mentiras pequeñas? Piadosas. Oiga, ¿usa la palabra de Dios? Es que Satanás también usa la palabra de Dios. Es que mentiras piadosas. No chicaneemos, hermanos. Hay muchos que chicanean, hermanos. Versículo número 14, ¿qué dice? Porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Amén, hermanos. Usted y yo, ¿cómo estamos? Y el que vive bajo la gracia, ¿cómo vive? Feliz. ¿Feliz? ¿Qué más? ¿Vive haciendo mala cara? ¿Vive recriminando a la esposa? ¿Vive cantalenteando al esposo? ¿Vive gritando a los hijos? Entonces, ¿cómo vive? Gozoso. Claro, hermano. Imagínese usted, hermanita, Dios la bendiga. Cristo te ama. El gozo del Señor me fortalece. Gozaos en el Espíritu, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Pero eso sí, echan un chiste de doble sentido. Hermanito, se le ve la gloria de Dios. El mundano diciendo: ay, se le ve la gloria de Dios. Y cambian de voz. ¿Sí? A mí me dijo una vez un locutor, dijo: sí, Dios, si quiere, pastor, yo le educo su voz para que usted convenza más a la gente con su voz. Yo sí, porque yo he preparado pastores cambiándole su timbre de voz cuando están hablando del altar, y eso funciona. Le dije: no, es que yo no necesito cambiar el timbre de mi voz. Mi voz es muy linda, muy hermosa. Y diga lo contrario, hermanos. Sí, hermano. La voz tuya, ¿cómo es, hermano? Hermosa, ¿cierto? Claro, porque todo lo que Dios creó, dice la palabra de Dios, y vio Dios que todo era ¿qué? Bueno, que en gran ¿qué? Manera, dice la Biblia. O sea, lo que Dios hizo en ti era ¿qué? Bueno. Gloria a Dios. Amados hermanos, versículo número 13, ¿qué dice? 14, perdón. Pues no estáis bajo la ley. Versículo 15, ¿qué dice? Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Iglesia, usted y yo no podemos ¿qué? Pecar. ¿Qué pasa cuando se nos chispotea? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué hacemos? Dígale al que tienes a tu lado: cuando tú pecas, y no me digas que no.
Si es que dice, ay, ¿qué? No, hermanito, eso parecen santurrones parece. Sí, dice santurrones, dice, ¿sabes, hermanito? Ay, ¿tú pecas? ¿Y tú no eres cristiana? ¿No eres cristiano? Dígale al que tienes al lado, cuando tú peques, el Señor dice que tú tienes un abogado. Él intercede por ti si tú confiesas tu pecado, pero te debes apartar de él. Amén, hermanos. ¿Sí ve la gran diferencia? Cuando vivimos en Cristo, que nosotros sí tenemos abogado, pero el mundo no lo tiene. ¿Te das cuenta la gran diferencia, amados hermanos? Capítulo 16, ¿qué dice? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, le sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. El pecado. Hay dos amos. Hay los que pecan. ¿Viven en esclavitud? Sí, claro. ¿Y quién es su amo? El pecado es su amo, ¿cierto? Pero el que vive en la justicia de Dios, ¿vive esclavo? Entonces por eso es que hay muchos que pecan, porque no son esclavos. Sí, claro. Somos, dijo el apóstol Pablo, dice, yo preso en cadenas. Nosotros somos esclavos de Cristo. Lo que pasa es que ese término no lo usamos, pero ese término es castizo. Nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo, porque tenemos un amo que se llama Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Claro. Nosotros tenemos que sujetarnos a Él. ¿Sabe por qué no vemos a Cristo que fuéramos sus siervos, sus obreros, sus esclavos? Porque muchas veces se vive ¿qué? En el pecado. Por eso, mis hermanos, versículo 17, ¿qué dice? Pero por gracia es que soy salvo, dice la Biblia. ¿Qué más dice? Versículo 17, pero por gracia a Dios, pero gracias a Dios, ¿qué más dice? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis ¿qué? Entregados. Nosotros ¿qué éramos? Y ahora ¿qué somos? Diga, nosotros ¿qué éramos? Y ahora ¿en qué vivimos? En la vida de Cristo, decimos, amén, en la vida. Tú y yo vivimos en la vida de Cristo. ¿A ti te aburre que una persona te hable a toda hora de Dios? No te debe aburrir. No te debe aburrir. Claro que es que hay unos que hay unos hermanitos. Aleluya. ¿Qué dice Mateo 6:24? ¿Qué dice? Ninguno. Dice la Biblia, ninguno puede servir a dos señores. Dice la Biblia. ¿Qué dice? Porque o aborrecerán uno y amará a quién? Al otro. O estimarán uno y menospreciarán al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí ven que no podemos ser servidores de Dios? Varones, ¿se acuerdan cuando por ahí se nos atravesó una chirriadísima? ¿No es cierto? Cuando se presentaba esa chirriadísima, ¿no es cierto? A la esposa se amaba igual, ¿o no? ¿No es cierto? No, y hay hombres que no, así no se les atraviesa nada, pero a los hermanitos y a las hermanitas las trata, hola, hermanita, Dios te bendice, Dios te ama. Y a la esposa, púrele a ver, pase a ver, usted sí se demora, ¿no? Páseme esto, y pide el favor, ¿cierto?
Pero si esa la hermanita dice, ¿qué te provoca? ¿Quieres algo? ¿Quieres tomar? ¿Quiere pancito? Me he dado cuenta que no has comido pancito, hermanita. ¿Ya comiste pancito? Sí. Pero sale de aquí y dice, apúrele a ver. ¿Se da cuenta que usted y yo tenemos que ser imitadores de Cristo? Dice el Señor. Por eso Pablo dice, ninguno puede servir Mateo dice, ninguno puede servir a dos señores. Usted y yo no podemos servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará ¿qué? Al otro. Usted no puede amar a su trabajo y amar a su esposa. Ojo, porque ahí hay dos señores. Cuando su trabajo se le convierte en amor para su vida, lo está amando. Y usted no puede amar. Cuando llega a su casa, llega ¿cómo? Cansado, porque todo el tiempo se lo entregó ¿a quién? Al trabajo. Usted tiene que, media hora antes de llegar a su casa, usted dice, toma aire puro. No vaya a decir voy para donde mi verdadero amor. No, cuidado con eso. Si no dice, voy a llegar donde mi esposa y lo primero que voy a hacer, la voy a colmar de besos. Apenas me abre la puerta y dice, tin, 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 te llegó tu churrito con azúcar, mi amor. Eso, sorpréndala así, hermano. ¿Sí? Porque si usted llega así y dice, hola, mi amor, ¿qué hubo? Bueno. ¿Usted no? ¿Eso es amor? Sí, porque usted le va, la próxima que le diga, llegó su churro, y ella va a decir sí, sin azúcar. Usted y yo tenemos, hermanos, es que llegar y decir, mi amor, qué linda estás. Pero también su merced tiene que estar peinada, no es pelucada, ¿no? Sí, por favor, qué linda estás, mi amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque es que tú no puedes amar. En la tierra tú no puedes amar a los señores tampoco. ¿Sí? Tú debes de amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí en la tierra el Señor te puso, ¿cierto? Dice, el que ama a sus padres. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Ama a tus padres. ¿Dice así la Biblia? ¿La Biblia qué dice? Quinto mandamiento. ¿Dice ama a tus padres? Ya. Porque es que hay espositos y espositas que aman más los padres que a su esposa. Y el Señor nos mandó ¿a qué? A los padres. A que nos honráramos. La honra está por encima del amar. Aquí en la tierra. ¿Cierto? Usted honra a sus padres y les está dando de todo. Pero a la que tienes que amar, ¿a qué? A tu esposa, aquí en la tierra. Ámala. Entonces a veces confundimos y entonces dicen, no, mi amor, es que mi mamá. Tú sabes cómo empieza a abonar el terreno porque parece que le tuviera el miedo a la mamá. Es que tú sabes cómo es mi mamá, ¿no es cierto? Ella es muy linda. Entendámosla. Sí, mira, tú sabes, mi amor. Y entonces ella por dentro, ahora con qué me va a salir este. No, mi amor, que es que ella dice que no, que es que nos quiere hacer esa venita rica, ese sancochito que a mí me gusta. Se inventó, no le gusta el sancocho y se inventó que le gustaba el sancocho. Me gusta ese sancocho. Entonces, por eso, hermanos, confundimos el amor de esposa con el amor de nuestros padres. Cuando nosotros sabemos diferenciar, confundimos el amor de Dios con el amor de la esposa. Confundimos el amor hacia el trabajo con el amor a nuestros hijos. Confundimos. Nosotros no tenemos por qué amar el trabajo. No tenemos por qué amar a las riquezas. Porque estamos aborreciendo el resto. Dice que nosotros no podemos ¿qué? Servir a dos. No podemos servir. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos? Romanos 5:21. Volvamos otra vez. Ahí atrásito. Romanos 5:21, ¿qué dice? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor, ¿qué? Nuestro, mis hermanos. ¿Qué dice Colosenses 3:5? ¿Qué dice, hermanos? Hacer morir pues lo terrenal, ¿qué? En
en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es que idolatría. Diga conmigo, hoy ha muerto todas las pasiones terrenales en mi vida, porque hoy Cristo vive en mí y la vida de Cristo me trae vida en abundancia. Amén, hermanos. Gloria a ti, Señor. Cuando tú veas, hermano o hermana, que tu esposa o tu esposo comete el mismo error, hermano, no lo juzgues. No le repitas, usted sí no cambia, sigue siendo igual de... Tú tienes que bendecir a tus hijos, bendecir a tu esposa y bendecir a tu esposo. Vea lo que vea de tu esposo o de tu esposa, háblale con amor y con sabiduría, pero el deber tuyo y mío es orar por ellos, para que Dios los siga, ¿qué? Levantando, mis hermanos. ¿Qué dice Romanos 12:1? Romanos 12:1, ¿qué dice, hermanos? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. ¿Cómo debemos de presentar nuestros cuerpos al Señor? Primero, ¿cómo? Vivos. Segundo, terceros. ¿Sabe por qué muchos no reciben bendiciones? Por eso precisamente. Porque presentan sus cuerpos muertos por el pecado. Y por eso Dios no escucha el clamor de ellos. ¿Tienes que, hijo? ¿Hambre, hijo? Primera de Pedro 2, 15 y 16. ¿Qué dice Primera de Pedro? Que vuelve a tener ahí, Primera de Pedro. ¿Qué dice? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay muchos que por pretexto que predican la palabra de Dios, y hay muchos que hacen visita a hogares, se aprovechan. ¿Para qué? Para su propio beneficio, mis hermanos. Pero aquí dice el versículo, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de ¿qué? De los hombres que insensatos. Para eso estamos. Hay muchos cristianos que viven como esclavos en vez de vivir como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay muchos cristianos que viven como esclavos. Yo no puedo hablar del mundo porque el mundo, ¿qué? Está en esclavitud ¿de qué? Del pecado, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice? Volvamos, versículo número 18. Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Cuando nosotros somos libres de la esclavitud del pecado, ¿a quién empezamos a servir? A Dios. Levanten la mano a los que le servimos a Dios. Gloria a Dios. Todos, hermanos, todos. Estamos aquí es porque le servimos a Dios, para la honra y la gloria de Dios Padre. Versículo 19, ¿qué dice? Pablo, ¿cómo hablaba? Como humano. Nosotros como humanos, hermanos, somos débiles. Pero nuestra posición en Cristo nos permite que vengamos a la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Por eso dice que como humanos, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así, ahora, ¿cuándo? Ahora. ¿Cuándo, hermanos? Ahora. Para santificación, presentad vuestros miembros para servir, ¿qué? A la justicia. Los cristianos que se dedican a escudriñar la palabra de Dios aprenden a saber cuál es su posición en Cristo. ¿Saben, no? ¿Cuál es la posición del que le enseña? No, sino la posición que dice la palabra que tú tienes que en Cristo. Vamos a ver 5 punticos y terminamos. 5 características de la justificación y la santificación. Primero, la justificación es un acto. ¿Quién es el actor? Jesucristo. La justificación es un acto y la santificación es una obra. La justificación es un acto y la santificación es una obra. Segundo, la justificación es el medio y la santificación es el fin. La justificación es el medio y la santificación es el fin. Tercero, la justificación es para nosotros y la santificación opera en nosotros. La justificación es para nosotros y la santificación opera en nosotros. Número 4. La justificación declara justo al pecador. La justificación declara justo al pecador. Y la santificación hace justo al pecador. La justificación lo declara y la santificación lo hace justo al pecador. Quinto, si voy muy rápido me dicen. Ahí estamos bien, listo. Quinto, la justificación quita la culpa. La justificación quita la culpa. Nosotros ya fuimos justificados por Cristo Jesús. La justificación quita la culpa y la pena del pecado. No solo quita la culpa, sino también quita la ¿qué? La condena, la pena del pecado. Y la santificación quita el crecimiento y el poder del pecado. Cuando nosotros estamos en santificación, andamos en santidad, quita el crecimiento del pecado en nuestras vidas. Cuando andamos ¿qué? En santidad, hermanos. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros ¿qué? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, hermanos. La victoria la tenemos en el Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Amén, Angie. Angie. Amén, eso, Angie. Bueno.